Hola, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es literatura y niños, donde aprenderás a cómo abordar los cuentos en el salón de clases. Por favor, toma asiento, que ya estás entre profes. La función de un texto literario es la de impactar en la sensibilidad del lector, conmoverlo. La comunicación estética reúne entonces el conocimiento y lo afectivo, la razón y el placer. Leer implica preguntarse cuánto se parece el mundo construido al mundo real y cuánto se aleja de él. Es reconocer que el texto es producto de una técnica cuya materia prima es el lenguaje y ser capaz de reconocer dicha técnica y darle sentido. A la vez, supone también otro tipo de placer que radica no tanto en la reflexión y el distanciamiento del texto por observarlo como objeto de comprensión, sino en la identificación y la liberación de las propias pasiones en el marco de la ficción literaria. Llorar o reírse con los personajes, sentir lo mismo que el yo lírico de un poema. Al transferir a la esfera de las propias conciencias y experiencia de las vivencias de la obra de ficción, el lector puede ampliar el espectro de sus posibilidades afectivas, ideológicas y valorativas. ¿Pero te has preguntado cómo abordar estos textos en el aula de clase? Independientemente del tipo de texto que trabajemos, lo primordial es tener al menos una noción teórica. Por ello, comenzamos por definir qué es un cuento. Un cuento es un relato breve de carácter ficcional y no podemos juzgarlo como verdadero o falso, ya que pertenece al discurso literario o la ficción. Puede ser verosímil. El cuento o relato corto es un subgénero muy cultivado. Hay cuentos que pertenecen a la tradición literaria y se van transmitiendo por vía oral de generación en generación. Las características del cuento son: carácter condensado, es decir, que tiene brevedad, presencia de un narrador que cuenta los hechos, desarrollo de un conflicto central, participación de pocos personajes, descripción precisa y las acciones conducen a un final o un desenlace. Las partes del cuento son: en el marco, vienen lo que son los personajes o quienes participan dentro del cuento. En el tiempo, cuándo sucede. El espacio, en dónde sucede el cuento. El conflicto es qué obstáculos se propone, qué intereses entran en conflicto y finalmente el desenlace, cómo finaliza y cómo se resuelve el conflicto o si queda abierto. Para que un cuento sea bien entendido, debe de tener un orden cronológico o una secuencia narrativa. Los cuentos son textos en los que predomina la trama narrativa porque presentan una serie de acciones que suceden unas a otras en un tiempo establecido a relación de causa y efecto. Eso significa que un hecho ocurre como consecuencia de lo anterior. Entre las acciones se distinguen las principales y las secundarias. Las acciones principales o núcleos narrativos son aquellas que no pueden suprimirse ni modificarse sin alterar el desarrollo de la narración. Solo las acciones secundarias son las que pueden alterarse sin cambiar el curso de la historia. Conociendo lo anterior y llegando a este punto, es importante que te detengas a preguntarte: ¿por qué quiero llevar este contenido a los niños? ¿Qué es lo que me justifica? En este caso, la literatura para los niños constituye un medio poderoso para la transmisión de la cultura, la integración de las áreas del saber, la historia, música, arte, psicología, sociología, etc. Específicamente, basándonos en diversos autores como Emilia Ferreiro, Vygotsky, podemos decir que ayuda al deleite y al gozo, puesto que la literatura educa al mismo tiempo que entretiene. También refuerza a la narrativa como forma de pensamiento. De igual manera, desarrolla la imaginación y finalmente ayuda a comprender la percepción del comportamiento humano. Para que te quede bien claro, aquí te mostramos un ejemplo. Para empezar, tenemos los datos de identificación. Luego le siguen los curriculares, por ejemplo, el campo formativo, la materia, el ámbito, la práctica social del lenguaje y por último el aprendizaje esperado, que aquí abordaremos escucha a lectura de cuentos infantiles y elabora textos sencillos e ilustraciones para publicar en el periódico del aula. La secuencia está destinada para 4 sesiones de hora y media cada una. Para comenzar con la sesión 1, vamos a mencionar a los alumnos que leeremos Temor del Lobito y vamos a discutir sobre la trama con apoyo de las siguientes preguntas. ¿Cómo creen que sea este lobo? ¿De qué creen que trata la historia?
¿Creen que sea un lobo grande y feroz o más bien se trata de uno pequeño? ¿Por qué creen eso? ¿A qué creen que le tenga miedo este lobito? Continuando con actividades de desarrollo, se solicita a los alumnos que dibujen al lobo tal como se lo imaginan en el cuento, con el apoyo del anexo 2. Se dará lectura al cuento y entonces se detendrá en la línea. ¿Qué haces ahí medio escondido? Pedir a los alumnos que completen el anexo 2 escribiendo por qué creen que el lobito estaba escondido. Finalmente, en actividades de cierre, se termina de leer el cuento y se discute. Tu final se parece al de la historia. ¿Por qué? ¿Qué otros personajes aparecen en el cuento? ¿Qué edad crees que tendrán esos personajes? ¿Qué siente el lobito? ¿A qué le tiene miedo? Esto se registrará en su pasaporte de lecturas. Para este punto, tú ya tienes que tener muy definida cuál es la estrategia con la que estás trabajando. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando el aprendizaje basado en problemas. Para la sesión número 2, se retomarán conocimientos previos de la sesión número 1. Después se presentará el cuento titulado Muchachita del Bosque. Los alumnos intentarán predecir de qué trata el cuento. Por consiguiente, se leerá el cuento y los alumnos corroborarán si sus deducciones eran ciertas o no. Luego, se hará una pequeña comparación con este cuento y el de Caperucita Roja para que finalmente los alumnos puedan enlistar a los personajes de cada cuento, favoreciendo así el dictado de palabras y el uso de adjetivos y sustantivos. Para la siguiente sesión, se le preguntará a los niños sobre los cuentos que fueron analizados en la semana pasada, cuestionándolos con preguntas como en qué se parecían, en qué eran diferentes y cuáles personajes aparecen en las dos historias. Después de esto se leerá el cuento Jugando con Lobo de la página 157 del libro de texto. Al concluir toda esta lectura, comentaremos en conjunto las semejanzas y diferencias entre la caracterización del lobo y de los otros personajes en las diferentes versiones. Esto para permitir que los alumnos tengan la oportunidad de pensar y reflexionar sobre el lenguaje que se escribe, considerando el mundo en lo que los personajes y las cosas que se dicen sobre ellos. Por último, en la sesión número 4 se hará un repaso y se retomará lo aprendido en las clases pasadas, favoreciendo la descripción y la producción de textos e ilustraciones para un cuento. Después de esto, la maestra escribirá una frase en el pizarrón, de modo de que los alumnos puedan ampliarla con ayuda de adjetivos, características o acciones propias del sujeto o el objeto. En este caso podría ser como el pollito es amarillo. Después de todo esto, harán el segundo ejercicio, que es crear ahora ellos una historia en donde venga lo que es el lobo, comenzando con había una vez un lobo que, esto considerando que la historia comienza cuando, sucedió en y las personas que estaban ahí eran. Después de esto, para finalizar, se revisará la historia determinada y modificarla de manera que tenga una correcta hilación y narración. Finalmente, para el diseño de tu evaluación, debes tener en cuenta que el aprendizaje esperado, las actividades y tus indicadores evaluativos siempre deben tener una congruencia y trabajar en alineación. Esperamos que este tutorial te haya ayudado y nos vemos en el siguiente video. Gracias.